que tienen que ver con esta interpretación, porque el dominio del hombre de la Ibris, que tiene 10.000 años sobre el planeta Tierra, si ese dominio no es debilitado, si ese dominio no es desplazado, pues cada vez se asegura la aniquilación de la existencia. Entonces no es un problema de una consigna o un resultado electoral, no, es un problema mucho mayor que tiene que ver con la existencia humana, con la permanencia del hombre en la tierra, del hombre que ha amenazado la tierra con su cultura de destrucción, desde un sistema productivo operante que necesita explotar la tierra, que necesita voltear, meterse en la tierra para sacar los minerales que tienen que son imprescindibles para que esa gran maquinaria, para que ese gran mundo de hierro se mueva. Y que ahora se introducen, donde ahora se introducen, quiero decir, nuevas tecnologías que dejan mucho más atrás todavía, como denunciaba en su momento Domingo Miliani, la cultura humana. Esas grandes técnicas que pudo servir, dice Domingo Miliani, para la liberación del hombre, están sirviendo para el dominio del hombre, el control del hombre y la explotación de la naturaleza. Entonces, ¿cómo en un país asediado por la incomprensión y por la paraideología, un país en la mira interpotenciaria, planetaria, como en un país, nosotros, los ciudadanos comunes, los productores, los poetas, los intelectuales, los profesores, los médicos, tenemos que revisar la capacidad inmunológica de este país para ser independiente, para que sea dentro del país, para que se construyan en el país los espacios necesarios del acercamiento para generar esas técnicas de reunión, que yo no les quiero poner nombre porque deben ser técnicas que se generen de manera creativa en todas partes, en función de enfrentar esta guerra civil permanente entre venezolanos. Porque no se puede decidir fuera de Venezuela, porque las potencias no pueden decidir por nosotros, porque una clase con capacidad comunicativa que fuera de Venezuela dice sobre nosotros, o una clase con capacidad comunicativa que dentro de Venezuela quiere decir y decidir sobre nosotros y por nosotros. Un país rodeado por la incomprensión, por la ibris, por la demencia, por la competencia publicitaria, por la falta de reflexión, por la falta de interpretación. Por eso señalaba que debemos debemos tener capacidad de independencia para estudiar, para analizar, para reunirnos, en el entendido, y quiero decirlo con mucha responsabilidad y franqueza, que ningún venezolano es mi enemigo. Otra cosa es que un venezolano se convierta en antivenezolano. Eso es otra cosa. Que necesitamos acercarnos, poner las armas en las paredes de las casas y sentarnos alrededor de la mesa a mirarnos,
a reconstruirnos, a acercarnos, a despejar miedo, porque hay una cultura del miedo que se está estableciendo. Hay una cultura de la dominación que se está estableciendo que dice, si no mando yo, no va a haber felicidad. Convirtieron a Venezuela, esta doble élite irresponsable, estos chapuceros de la historia, en una casa fragmentada. Por eso digo, puedes tener cualquier ideología, pero no puedes pasar a la paraideología. Puedes tener cualquier forma de pensar, pero no puedes convertir al otro venezolano que piensa distinto, que piensa diferente, en el enemigo. ¿Qué es lo que ha pasado y está pasando? Lo que pasa que ahora se echa mano más a la retórica de la dominación, y esa es la retórica que vemos repetida una y mil veces en los espacios, en las redes sociales, en los programas de televisión, donde se mueve con demasiada facilidad y libertad personas que con criterios súper atrasados se sienten los dueños de lo demás. Se sienten los dueños del país. Dentro de este esquema de guerra invisible, de estrategia invisible y de guerra civil prolongada, donde los venezolanos tenemos que matarnos para que alguien siga en el poder, o donde los venezolanos tenemos que matarnos para que alguien acceda al poder. Y así, si no emergen los espacios creativos de acercamiento, vamos a estar 1000 años más. Porque independientemente de esta guerra bipolar y de esta guerra civil prolongada entre venezolanos, las grandes potencias, las grandes empresas siguen apropiándose de nuestras riquezas, y ahora con más descaro y facilidad que en cualquier época de toda la historia de esta casa llamada Venezuela, de esta casa llamada Venezuela, de esta colonia y de esta república. Hacer un viaje responsable por la memoria implica, y con esto termino para que ustedes hagan o escriban sus preguntas brevemente, por favor, recordando que el próximo 21 de diciembre, lunes 21 de diciembre, vamos a tener la cuarta conferencia de cierre de este primer nivel del seminario, donde les voy a pedir que expongan con más tiempo, 5 minutos cada uno, sus criterios, sus interrogantes, sus propuestas, porque debemos escribir colectivamente lo que yo llamo el libro El Hablando Venezolano, y darle y alimentar, y los invito encarecidamente a alimentar, a ponerles nutrientes a este espacio de acercamiento y de atrevimiento para la interpretación de nuestra historia, tanto colectiva como personal, y sobre todo para la apropiación de esta historia. Porque en esta historia estamos metidos todos nosotros. Y no podemos permitir que sean otros
que se creen dueños de la historia, de su simbología y de sus grandes y pequeños proyectos, lo que nos digan. Tener la capacidad de decirnos de nosotros mismos, y esta capacidad permita la constitución de espacios pequeños, grandes, íntimos, públicos de los venezolanos. No es fácil porque está de por medio, insisto, una doble élite inmoral, con mucho poder, irresponsable, chapucera, que se disputa la franquicia llamada Venezuela. Y los venezolanos, estén donde estén, capaces de la parresía, capaces de producir la verdad, estén donde estén, debemos acercarnos. Pienso que este es un proceso lento, responsable, ético, que tiene que inventar nuevas formas de reunión, nuevas técnicas de reunión y de interpretación, de aproximación a la realidad venezolana, que supere la cultura del odio, que supere la mezcla explosiva entre religión y política, que nos acerque, y ahora hay medios extraordinarios para producir este acercamiento en este tipo de reuniones. Donde cada quien dé lo que tenga, las ganas que tenga para ver la casa reunida y no seguir peleándonos, matándonos entre nosotros. Hay muchas maneras de matar, de seguir como conejillos de India, como serviles, como esclavos de este paroxismo, de esta paraideología, de este binarismo, de esta bipolaridad que nos conducirá cada vez más a la expoliación, al odio, a la desintegración, a la profundización de Venezuela como franquicia y empresa que ambicionan obtener grupos de poder que finalmente se disputan, como ocurrió en la colonia. Finalmente se disputan, lo que se disputan es la administración de la República. Entonces yo voy a cerrar mi micrófono para poder leer lo que escriban por el chat o poder escucharles las preguntas. Propongo que por cada pregunta yo haga una intervención breve y ojalá puedan todos los participantes hacer sus preguntas o hacer sus breves comentarios. Muchas gracias por estar acá en esta sala de la reflexión y de la interpretación de los venezolanos. Los escucho.